Nunca pensé que el último susurro de mi hijo me llevaría a la guerra. «Mamá, te necesito». Eso fue todo. Una llamada breve, apenas audible. Ni una explicación, ni un saludo. Solo esas 4 palabras, temblorosas, como si vinieran desde el fondo de una caverna. Yo no pregunté nada. Tomé mi maleta, reservé el primer vuelo a Florida y en menos de 5 horas ya estaba caminando por los pasillos fríos del hospital. ICU. Cuidados intensivos. Nunca quise aprender esas siglas. Y ahí estaba Will, mi único hijo. Ese niño risueño que usaba camisas arrugadas y siempre me mandaba memes absurdos a medianoche. Con la piel más blanca que la sábana, los labios resecos, los ojos cerrados, el cuerpo cubierto por tubos y máquinas que pitaban con una cadencia despiadada. Parecía más un paciente olvidado que un hombre de 45 años con esposa, cuentas y una mansión en Palm Beach. Me acerqué despacio. Le tomé la mano. Estaba fría. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí». En ese momento, sentí un zumbido en mi bolso. El celular vibraba. Pensé que sería un mensaje de mi abogado o quizá del médico. Pero no. Era Instagram. Instagram. Abrí por inercia. Y ahí estaba ella. Natalie. Mi nuera. Con una copa de champán en la mano, rodeada de amigas en nuestra casa de Palm Beach. Sonreía como si fuera la reina de algo. La descripción decía: «Noche de chicas, porque la vida se celebra todos los días». La vida. Se celebraba la vida. Mientras mi hijo moría solo, yo me quedé helada. Pero no lloré. Ni grité. Ni llamé a nadie. En vez de eso, abrí la app de mi banco, ingresé mis credenciales y empecé a revisar. Porque aunque Natalie siempre actuó como si el dinero cayera del cielo, la mayoría de sus cuentas estaban vinculadas a fondos conjuntos o inversiones que yo misma ayudé a consolidar cuando Will y ella se casaron. En 10 minutos, tenía acceso. En 20, había congelado todo. Cuentas personales, tarjetas, accesos de respaldo, todo. Y entonces esperé. No habían pasado ni 60 minutos cuando empezó la tormenta. Primero fueron mensajes, luego llamadas, después notas de voz con gritos entrecortados. «¿Qué hiciste, Elizabeth? ¿Estás loca? Mis tarjetas no funcionan. Estoy en medio de una cena. ¿Qué se supone que debo hacer?» «Ah, Natalie, ¿qué se supone que yo debía hacer cuando encontré a mi hijo al borde de la muerte, abandonado, mientras tú te pintabas los labios en la cocina que yo pagué?» No respondí. Solo bajé el volumen y volví a tomar la mano de Will. Le alisé el cabello, como cuando era niño y se enfermaba. Le susurré que todo iba a estar bien, aunque no sabía si era verdad. En ese instante, sentí algo que no había sentido en años. Poder. No el de una madre desesperada, sino el de una mujer que ha sido subestimada demasiadas veces. Vi las luces del monitor reflejarse en sus mejillas pálidas. Vi la línea de su corazón parpadear con esfuerzo. Y entonces supe. Ya no iba a llorar en silencio. No más. Mi dolor iba a tener consecuencias. Mi rabia, dirección. Mi venganza, elegancia. Porque si Natalie pensó que podía enterrarme viva, se le olvidó que yo no era tierra, era raíz. Y acababa de despertar. Lo que viví en ese hospital fue apenas el principio. Si la llamada de Will fue una alarma, el silencio de su habitación era la declaración de guerra. Y esa primera jugada, congelar las cuentas de Natalie, no fue una explosión, fue un susurro, una advertencia. Porque ella no sabía que la Elizabeth que había dejado en la última cena familiar ya no existía. Esa mujer, la que se callaba, la que aguantaba por mantener la paz, se había ido. Esa noche me quedé sola junto a mi hijo, escuchando los pitidos del monitor. Cada uno me taladraba el pecho como un reloj que contaba regresivamente, pero ¿hacia qué? No sabía. La enfermera entraba y salía sin hacer ruido. Una joven amable, de ojos cansados. Se llamaba Maritza, lo recuerdo bien. Fue ella quien se atrevió a decirlo. La tercera vez que Maritza entró en la habitación, me trajo un té caliente. Manzanilla. Yo no le había pedido nada, pero ella debió ver en mis ojos lo que yo apenas empezaba a aceptar. El dolor no me iba a romper, me iba a afilar. «Le dejo esto aquí», dijo suavemente colocando la taza junto a la cama. «Por si quiere descansar un poco». Asentí, pero no me moví. Solo acerqué mis dedos al anillo de bodas que aún llevaba en la mano izquierda. Años sin quitármelo. No por romanticismo, por promesa.
porque juré que protegería a nuestro hijo con todo lo que tuviera, incluso si ya no estaba Henry para hacerlo conmigo. Y en ese momento, Maritza me dio algo más. No debería decirle esto, pero usted tiene derecho a saber. Hubo una situación confusa. Dudó. Luego continuó. Su nuera trajo un formulario de poder notarial hace unas semanas. Decía que su esposo quería otorgarle total autoridad médica y financiera. Pero el documento nunca fue entregado. Nos dijo que se había extraviado. Ahí estaba. El descuido con olor a mentira. Un documento que la haría reina y señora del patrimonio de Will, de sus tratamientos, de su cuerpo, y de todo lo que él dejaría atrás si no salía de esa cama. ¿Firmado por él? Pregunté, mi voz tan firme que parecía ajena. No, por eso no se aceptó. Pero dejó instrucciones verbales. Dijo que solo ella podía tomar decisiones. Y que no quería molestar a la familia. Otra mentira. Porque Will jamás me hubiera excluido. Jamás. En política, una instrucción verbal sin testigos no vale nada. Pero en medicina, puede abrir puertas peligrosas si no se cuestiona. Maritza suspiró, como si tuviera miedo de hablar más. Me miró como se mira a alguien que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Hubo otra cosa, señora Hayes. Su nuera pidió que solo se informara a la familia si él fallecía. Textualmente, esa palabra. Fallecía. No mejoraba. No empeoraba. No entraba en crisis. Solo si moría. El veneno en esa orden era sutil, pero estaba ahí. Una decisión basada en la certeza de que él no despertaría. Porque si lo hacía, ¿qué secretos saldrían a la luz? Tomé la taza de manzanilla, aunque ya se había enfriado. Me sabía amarga. Como la verdad. ¿Y si Natalie ya había hablado con abogados? ¿Y si ese poder notarial era solo una parte de un plan más grande? Miré a Will. Su rostro seguía quieto, su cuerpo, inmóvil. Pero su alma, yo sabía que seguía ahí. Atrapada. Esperando. Ese era el momento en que otras se quebrarían. Yo, en cambio, comencé a trazar líneas en mi mente. Cronologías. Cuentas. Posibilidades. Porque esto ya no era un accidente. Era una estrategia. Y si ella estaba jugando al ajedrez, no sabía que yo había enseñado a ganarlo. Lo que Natalie no entendía es que una mujer como yo no pelea con gritos. Pelea con pruebas. Y yo estaba a punto de encontrarlas. Sentada junto a la cama de mi hijo, con la luz tenue del monitor iluminando su rostro demacrado, me di cuenta de que estaba entrando en territorio conocido. No el de la maternidad, sino el de la estrategia, porque aunque mi título decía profesora jubilada, en realidad había sido arquitecta de guerras políticas durante décadas. Y esta era personal. Tomé mi teléfono, abrí un navegador privado y comencé a buscar. Primero, las propiedades. Recordé vagamente que Will había comprado una casa en Coral Gables hacía 3 años, justo antes de casarse con Natalie. Decía que era una inversión, pero todo lo que ella toca se vuelve residencia, no activo. Encontré el registro de propiedad, nombre de Will. Solo Will, no había copropiedad. Interesante, pensé, tocando distraídamente el relicario que llevaba siempre en el cuello. Una foto de Will cuando tenía 6 años. Siempre lo toco cuando necesito claridad. Como si pudiera recordarme lo que estoy defendiendo. Después fui por lo financiero. Entré a las cuentas que tenía acceso como administradora pasiva. Algunas de esas cuentas las había abierto yo misma, cuando Will era apenas un veinteañero con sueños más grandes que su criterio. Una de ellas, curiosamente, había sido vaciada. Movimientos hacia cuentas externas. Nombres extraños. Uno en Islas Vírgenes Británicas. No eran errores. Eran transferencias planificadas. Natalie había empezado a vaciar a Will mucho antes que su cuerpo lo hiciera. Pero necesitaba más. Esto no era solo una cuestión emocional. Tenía que construir una línea de tiempo. Conexiones. Pruebas. Busqué su nombre en registros legales. Nada público. Pero encontré algo mejor. Una foto de ella en una fiesta. Publicada por una de sus amigas. En el fondo, un hombre que reconocí de inmediato. Un abogado de sucesiones. De los buenos. Lo conocí en una conferencia hace años, cuando aún hablaba en paneles sobre ética y poder. ¿Y qué hacía ese abogado en una fiesta en la casa de Palm Beach, mientras su cliente yacía en coma? Respiré hondo. Hice una pausa. Tomé la manta de lana que me había acompañado en todos mis vuelos largos. Siempre la llevo. Me recuerda que el confort puede ser portátil, incluso en medio del caos. La extendí sobre las piernas.
Me alisé la falda. Pensé. No se trataba de venganza. No aún. Esto era prevención. Natalie pensaba que me iba a encontrar como una madre llorosa, rezando en silencio. Pero lo que tenía delante era a una mujer con conexiones, con formación, con garras. Me levanté, caminé por el pasillo silencioso del hospital, y me refugié en la sala de espera vacía. Desde ahí marqué. Catherine, susurré en cuanto respondió. Necesito tu ayuda. Mi hijo está en cuidados intensivos, y su esposa está intentando quitarle todo, absolutamente todo. ¿Tienes pruebas? No aún, pero tengo instinto. Y tengo rabia. ¿Eso cuenta? Ella rió suavemente. No era una risa de burla, sino de reconocimiento. Catherine era de esas mujeres que se habían hecho a sí mismas con sangre, papel y argumentos. Su lengua podía partir a un político en dos, y yo había visto cómo lo hacía. Dame una hora, me dijo. Voy a rascar donde duela. Colgué. Respiré. Luego abrí otro chat, uno antiguo. Mi red de contactos no se había oxidado en los años desde que me retiré. Políticos, empresarios, consultores, gente que debía favores, gente que me debía respeto. Uno por uno, les escribí. No para pedir nada todavía, sino para que supieran que estaba despierta. Alerta. Atenta. Volví a la habitación de Will. Su mano seguía tibia. No fría, no sin vida. Solo en pausa. Como si esperara a que el tablero estuviera en su sitio para volver a mover. L-H-A-B-L-E, con acento agudo, aunque no podía contestarme. Tu madre ya no está llorando, hijo. Está haciendo lo que siempre hace. Pensar con la cabeza y proteger con el corazón. Volví a mirar el relicario que colgaba de mi cuello. Era de plata. Henry me lo había regalado el día que Will se graduó de la universidad. Me dijo, para que siempre lo lleves cerca, incluso cuando esté lejos. Pues, ahí estaba. Cerca. Muy cerca. Y yo estaba a punto de luchar por él como nunca antes. La guerra no había comenzado con gritos. Había comenzado con un clic. Y el próximo clic sería el que hiciera sonar el teléfono de Catherine con lo que ella iba a encontrar. Porque ya lo sentía en los huesos. Esto iba mucho más allá de una mala esposa. Era un asalto legal, premeditado y cobarde. Y yo estaba a punto de descubrirlo todo. No habían pasado ni 3 horas cuando el teléfono vibró. Era Catherine. Prepárate, dijo sin más. Su tono era diferente. No enfadado, no alarmado. Helado. Profesional. Como cuando encuentra algo que le revuelve el estómago, pero la emociona jurídicamente. ¿Qué encontraste? Natalie. Ha estado drenando dinero de las cuentas personales de Will desde hace meses. Cantidades pequeñas, pero constantes. Las transferencias terminan en una cuenta en las Islas Caimán. A nombre de ella. Solamente de ella. Cerré los ojos por un segundo. No por sorpresa, sino por confirmación. La intuición que me había mordido el pecho la noche anterior no era paranoia. Era real. Eso no es todo, continuó Catherine. También pidió una cita con un abogado de sucesiones hace 2 semanas. Fue muy clara. Quería discutir los escenarios post-mortem de Will. Usó esas palabras. La bilis me subió a la garganta. Está planeando su muerte, no su recuperación. Peor, está planeando su herencia. No dije nada. No podía. Era como ver a tu hijo peleando por respirar mientras alguien más ya repartía sus cenizas. ¿Quién es el abogado? Aquí viene lo curioso. El nombre es Leonard Vance. ¿Te suena, verdad? Me quedé inmóvil. Claro que me sonaba. Era el hombre que apareció en las fotos de la fiesta en Palm Beach. El mismo que sonreía con una copa de vino junto a Natalie como si fueran familia. Estuvo en la fiesta. Y ahora entendemos por qué. Estaba celebrando una herencia que aún no era suya. Pero ahí no terminó la llamada. Me comuniqué con Vance. Le dije que represento los intereses de la madre de Will. No lo negaron. De hecho, me ofreció colaborar. ¿Colaborar? Vance es abogado, sí. Pero no tonto. Ya percibió que esto puede terminar mal para Natalie. Me dijo, y cito, si hay documentos que puedan proteger la integridad financiera de Will Hayes, estoy dispuesto a considerar alternativas. Alternativas. En derecho, eso puede significar una rendición elegante. O una traición silenciosa. Voy a redactar un nuevo poder notarial, añadió Catherine. Uno que te otorgue a ti la autoridad total sobre sus finanzas y decisiones médicas. Vamos a llevarlo a un juez esta misma semana. Y si lo aprobamos, Natalie queda completamente fuera. Por un momento,
Sentí el pulso acelerarse. No por la victoria aún no consumada, sino por el vértigo de haber llegado tan lejos, tan rápido. En 48 horas había pasado de madre silenciosa a enemiga pública de una mujer que solo conocía el poder como un espejo, nunca como un escudo. «Hazlo», le dije. «Hazlo ahora». «Y una cosa más», agregó Catherine antes de colgar. «No le des la espalda. Si Natalie siente que está perdiendo, puede ponerse creativa. O peligrosa». Colgué. Volví a la habitación. Me senté junto a Will. Le alisé el cabello, una vez más. «Están planeando tu funeral, hijo. Pero tu madre está escribiendo otro final. Uno que no lleva flores. Lleva justicia». A la mañana siguiente, Catherine me llamó temprano. Su tono era seco, puntual. El mismo que usaba cuando íbamos a testificar ante un comité estatal. «Ya está listo, Elizabeth. El nuevo poder notarial. Lo llevaremos hoy mismo ante un juez. Tengo un contacto en la corte del condado. Lo moveré rápido». Tomé aire. No fue alivio. Fue preparación. ¿Y Vance? Colaborativo. Cínico. Pero colaborativo. Dice que no quiere quedar en medio de un escándalo. Traducción. Sabe que Natalie va a caer, y no piensa hundirse con ella. Asentí. El té humeaba en la mesa de la sala de espera. Pero ni lo toqué. La taza, de cartón barato, temblaba ligeramente en mi mano. No de miedo. De anticipación. «Hay algo más», añadió Catherine. Revisé los documentos del fideicomiso con los que Will consolidó sus bienes cuando se casaron. Natalie aparece como beneficiaria directa, pero solo si está casada con él y si él fallece sin hijos ni poder notarial activo. Y ahora va a tener ese poder. Pero no en sus manos. Exactamente. Catherine se encargaría de presentar el caso como una medida de emergencia. Un hijo inconsciente, una madre con pruebas de mal manejo y abandono por parte de la cónyuge. En otras palabras, suficiente para que un juez no solo aceptara, sino agradeciera la intervención. A las 2:47 de la tarde recibí el mensaje. «Aprobado. Firmado por el juez. Ya tienes autoridad total. Voy para allá con los documentos originales». Me quedé mirando la pantalla un largo rato. No sonreí. No lloré. Solo sentí algo, antiguo, como cuando, siendo joven, defendí mi tesis ante un jurado que no me quería ahí. Como cuando tuve que enterrar a Henry con las manos frías pero la espalda erguida. Fui directamente a la recepción del hospital. Mostré el documento. La trabajadora social me miró con sorpresa. Nadie esperaba que la madre del paciente llegara con una orden judicial. «A partir de ahora», le dije, «ningún acceso sin mi autorización. Ninguna decisión médica sin mi firma. Ninguna visita, excepto personal médico autorizado. ¿Y la esposa del paciente? Especialmente ella». Firmé cada papel con calma, con el mismo trazo que usaba al calificar ensayos. Preciso. Sin temblores. Ordené también que se colocara un guardia discreto cerca de la habitación. No para escándalos. Para protección. De mi hijo. Y de lo que yo estaba a punto de hacer. Cuando Catherine llegó, me entregó la carpeta con el sello del juez. «Felicidades, profesora», dijo. «Acabas de recuperar lo que estaban a punto de robarte». Miré el documento. No como un trozo de papel, sino como un escudo. Natalie no lo sabía aún, pero el juego había cambiado. Ella ya no estaba empujando a un hijo al borde de la muerte con su ambición disfrazada de amor. Ahora estaba enfrentándose a una madre con poder legal y propósito. Y lo más peligroso de todo, una madre que había dejado de tener miedo. Apenas una hora después de entregar la orden judicial, mi teléfono comenzó a vibrar como un enjambre enloquecido. Primero fue un correo electrónico. «Fraude detectado en tarjeta Amex, transacción rechazada». Después un mensaje de texto. «Se ha denegado su acceso a la cuenta conjunta Hayes Palm. Contacte a su administrador». Y luego, como una sinfonía maldita, comenzaron las llamadas. «Natalie». La primera la dejé sonar. La segunda también. A la tercera contesté. «¿Qué hiciste?», gritó, sin preámbulos. Ni un «hola», ni un «¿cómo está Will?». Solo la rabia herida de una mujer a la que le habían cerrado la caja fuerte. «Te escucho, Natalie. Mis tarjetas no funcionan. Mi cuenta está congelada. No tengo acceso a nada. Me estás saboteando». Saboteando. Como si proteger a mi hijo de un desfalco emocional y financiero fuera un acto de traición. «No estoy saboteando nada», respondí. «Estoy deteniendo lo que tú empezaste. Tengo una cena esta noche. ¿Con qué se supone que voy a pagar?». Ahí lo supe. No era solo codicia. Era adicción al estilo de vida que había construido sobre la espalda de Will. De su apellido. De su salud. De su inocencia.
Ya no tienes acceso, le dije con la misma serenidad con la que solía decirle a mis alumnos. Su ensayo fue rechazado. No por error, sino por falta de integridad. Tú no puedes hacer esto. Soy su esposa. Y yo soy su madre. Con poder notarial firmado por un juez. En este momento, tengo autoridad total sobre sus decisiones médicas y financieras. El silencio al otro lado no fue inmediato. Fue un jadeo. Una pausa. El sonido de un mundo tambaleándose. Te vas a arrepentir de esto, Elizabeth. Te juro que te vas a arrepentir. Yo ya me arrepentí, Natalie, de haberte dejado entrar a nuestra familia sin mirar 2 veces. Pero eso terminó. Y colgué. Volví a la habitación de Will. Acaricié su mejilla. Su respiración era débil, pero constante. Los médicos habían dicho que los próximos días serían decisivos. Y mientras él dormía, afuera comenzaba la verdadera tormenta, porque en el mismo instante en que colgué la llamada, recibí un mensaje. Un número desconocido. Era Leonard Vance. El castillo se tambalea, profesora. ¿Listos para mover la última pieza? Respondí con una sola palabra. Siempre. Sabía que Natalie iba a venir. No a pedir perdón, sino a recuperar lo que creía suyo. Pero yo no iba a gritar. No iba a discutir. Tenía algo mejor. Un juez. Un abogado. Y una carpeta con cada prueba de su traición. Que viniera. Porque la próxima vez que Natalie cruzara esa puerta, no encontraría a la suegra dócil que fingía no ver. Encontraría a la madre que dejó de tenerle miedo. Y esta vez, yo tenía las llaves del castillo. La llamada fue solo el primer terremoto. Lo que vino después fue el verdadero derrumbe. 46 minutos después de colgarle, Natalie llegó al hospital como una tormenta con tacones. La vi desde la ventana de la sala de espera. Bajó del auto como si el suelo le quemara. El bolso de diseñador colgaba de su brazo, pero ya no parecía un trofeo. Parecía una cadena. Entró como una actriz sin libreto, buscando desesperadamente el aplauso de una obra que había terminado sin ella. Su cara, usualmente esculpida con sonrisas falsas y maquillaje perfecto, estaba alterada. El rímel comenzaba a correrse. La recepción la detuvo. Lo siento, señora Hayes. Necesita autorización para ingresar al cuarto 314. Está restringido por orden judicial. Yo ya estaba ahí. De pie. Con el documento en la mano. Natalie me vio. Se congeló. ¿Tú? Espetó con veneno. ¿Tú hiciste esto? Yo protegí a mi hijo, le respondí. Algo que tú, por lo visto, olvidaste hacer. Trató de avanzar. Pero el guardia dio un paso al frente. No puede ingresar sin el consentimiento de la señora Elizabeth Hayes, informó con voz firme. Él es mi esposo, y está bajo tutela legal por orden de un juez, añadí, extendiéndole la copia con el sello. Cualquier intento de interferencia será considerado obstrucción. Ella lo leyó. O fingió leerlo. Pero lo que no pudo fingir fue el temblor en su labio inferior. Esto no se va a quedar así, Elizabeth. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Claro que sí, le dije. Estoy desmantelando, pieza por pieza, el castillo de mentiras que construiste con mi hijo como cimiento. Tú no sabes nada. Sé que abriste una cuenta en las Islas Caimán. Sé que contrataste a un abogado de sucesiones mientras Will estaba intubado. Sé que organizaste una fiesta mientras él luchaba por su vida. Eso no es cierto. ¿Quieres que mostremos las fotos? ¿Los estados de cuenta? ¿O prefieres que el juez lo escuche todo en una audiencia pública? La vi descomponerse. No de rabia. De miedo. Ese miedo que solo siente quien ha vivido creyendo que nunca habría consecuencias. Tú no tienes derecho, dijo, apenas en un susurro. Tengo algo mejor, respondí. Tengo pruebas. El guardia se mantuvo firme. Natalie giró sobre sus tacones, como si la dignidad le pesara más que el bolso. Salió del hospital sin decir una palabra más, pero yo sabía que esa no era su rendición, era su reagrupamiento. La guerra no había terminado. Pero ahora, yo tenía el terreno. Ella solo tenía el humo. Y el humo tarde o temprano se disipa. Y entonces Natalie se quebró. No como en una película. No con lágrimas dramáticas. Se quebró con una pregunta. ¿Y qué gano yo con todo esto ahora? ¿Ah? ¿Qué crees que vas a lograr? ¿Salvarlo? Ya es tarde. Quizás. O quizás no. Pero si mi hijo muere, le dije con voz de acero, no será bajo tus condiciones. Y si vive, no volverá a dormir al lado de una mujer que lo quería más muerto que vivo. Su boca se abrió,
Pero no salieron palabras. Natalie, escucha bien. Continué. Ya no tienes acceso a su dinero. No tienes poder. No tienes aliados. Y si das un paso más, te vas a enfrentar no a una madre dolida, sino a la justicia. Me acerqué. A centímetros de su cara. Y créeme, esa sí que no perdona. Ella dio un paso atrás. Por primera vez, tembló. Y sin decir una palabra más se dio media vuelta y se fue. Pero yo sabía que volvería. Los parásitos siempre regresan al cuerpo, hasta que se los expulsa por completo, y yo estaba a punto de hacerlo, con ley en mano, y el corazón intacto. La llamada llegó al día siguiente. No de Natalie, por supuesto, de su abogado. Un hombre con voz melosa. Esa mezcla de arrogancia y falsa cordialidad que uno reconoce tras años de lidiar con políticos. Se presentó como representante legal de la señora Hayes, como si aún creyera que el título tenía peso. Mi clienta está muy angustiada por la situación. Quiere resolver esto de forma pacífica, dijo, como si todo esto fuera un malentendido. Qué bueno, respondí, tomando un sorbo de té, porque yo también tengo una propuesta de resolución. Hice una pausa. La clase de pausa que se hace para que el otro piense que está ganando algo, justo antes de quitarle todo. Voy a liberar sus cuentas, dije. Pero solo si Natalie firma un documento renunciando de forma irrevocable a cualquier reclamo sobre la herencia de Will, presente o futura. Y además, me cede completamente la administración de sus bienes mientras él esté incapacitado. El abogado guardó silencio. Y ahí supe que lo entendía. Eso no era una negociación, era un ultimátum. ¿Y si no acepta? Entonces que se prepare para un juicio público, lleno de pruebas, con los estados de cuenta, los registros de llamadas, las órdenes médicas que intentó manipular. ¿Quiere eso para su reputación? ¿Para la suya como abogado? Suspiró. Lo escuché decir algo por lo bajo. Tal vez una maldición. Tal vez un reconocimiento. Lo consultaré con ella, dijo finalmente. Colgué y me quedé mirando el documento que Catherine ya había preparado. Su firma digital estaba al final. Firme. Serena. Como todo lo que Catherine hace. Esa noche, dormí con la carpeta al lado de mi cama. No por miedo. Por certeza. Como quien guarda una llave que ya no teme usar. Y entonces, al día siguiente, Natalie apareció. Sin maquillaje. Sin bolso caro. Sin espectáculo. Solo ella. Pálida. Silenciosa. Me encontró en la sala del abogado. No nos saludamos. Solo miró el papel. Esto es una humillación, dijo, sin levantar la vista. No. Esto es justicia. Tomó la pluma. Su mano temblaba. ¿De verdad vas a dejarme sin nada? Te estoy dejando con tu libertad. La alternativa es prisión y vergüenza. Y aún podrías terminar con deuda. Tú decides. Firmó. Y en ese momento, no sentí gloria. Ni venganza. Sentí algo más profundo. Fin. El fin de su control. El fin de sus mentiras. El fin de una era en la que yo miraba hacia otro lado. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban secos. Ganaste. No. Ganó mi hijo. Y eso era lo único que importaba. La firma de Natalie estaba ahí. Negra. Torcida sin fuerza. Como si cada trazo le arrancara una capa de piel. Ella se levantó lentamente. Ya no había gritos. Ni amenazas. Solo un silencio espeso. El tipo de silencio que queda cuando se derrumba una mentira demasiado grande. Lo hiciste bien, murmuró. Sabías cómo dejarme sin nada. No te dejé sin nada, Natalie. Solo te quité lo que no te pertenecía. Me entregó el bolígrafo con dedos temblorosos. Sus uñas, impecables días atrás, estaban sin pintar. Agrietadas. Esto no fue amor, ¿verdad? Pregunté. Ni siquiera al principio. No respondió. Y esa ausencia de palabras fue todo lo que necesitaba saber. Al salir del despacho, Catherine me puso una mano en el hombro. No era celebración. Era reconocimiento. Entre mujeres que entienden lo que cuesta proteger sin destruirse en el proceso. Esa misma tarde, volví al hospital. Y entonces ocurrió. Will abrió los ojos. Solo unos segundos al principio. Pero me vio. Me vio de verdad. No fue un espasmo ni un reflejo. Fue él. Mamá, susurró, la voz apenas un soplo. ¿Dónde estoy? Le tomé la mano, con cuidado. Mi corazón latía como si fuera a romperme las costillas. Estás conmigo, hijo. Y todo va a estar bien. Él parpadeó. Despacio. Me miró como si estuviera viendo a través de días, semanas de oscuridad.
¿Natalie? Contuve el impulso de hablar. No era momento para desatar la tormenta. Solo asentí. Tuviste una infección grave. Estuviste inconsciente mucho tiempo. Pero estás de vuelta. Él cerró los ojos. No dormido. Reflexionando. Procesando. Y entonces, sin abrirlos, dijo algo que me heló. Ella intentó quedarse con todo, ¿verdad? No era una pregunta. Era una confirmación. Lo sabías. Dije en voz baja. No quería creerlo, respondió, pero lo sentía. Silencio. Hasta que agregó. ¿Puedo pedirte algo? Lo que sea. Quiero divorciarme. Lo antes posible. Y ahí, por primera vez en semanas, sentí que algo se reordenaba dentro de mí. Como si mi hijo no solo estuviera regresando a la vida, sino también a sí mismo. Considéralo hecho, le dije, apretando su mano. Y por dentro, algo en mí se rindió. No ante Natalie, sino ante la verdad. La verdad de que a veces, proteger, no significa solo cuidar, sino también soltar. Y yo por fin lo estaba haciendo. El proceso de divorcio no fue largo, ni complicado, no después de lo que habíamos descubierto, no después de lo que ella misma había firmado. Catherine lo gestionó todo en menos de una semana. Y cuando digo todo, me refiero a cada línea, cada cláusula, cada cerrojo que impediría a Natalie volver a poner una mano sobre el patrimonio de Will. Ella no va a pelear esto, me dijo Catherine. Sabe que no tiene con qué. Y tenía razón. Natalie ni siquiera se presentó en la primera audiencia. Envió a su abogado. Con un sobre en la mano y una expresión derrotada. Adentro, una declaración jurada. Renuncio voluntariamente a cualquier beneficio derivado del matrimonio con William Hayes. No ejerceré oposición legal a este proceso de disolución. Firmado. Sellado. Leído en voz alta frente a un juez. Y así, en una sala sin cámaras ni testigos, más allá del mínimo legal, el matrimonio de mi hijo terminó con una sola frase. Divorcio concedido. No aplaudí. No lloré. Solo exhalé. Una exhalación que llevaba semanas, tal vez años, acumulándose en mi pecho. Catherine me miró y asintió. Está hecho. Pero fuera de esa sala, todo apenas comenzaba para Natalie. La noticia se esparció por Palm Beach como pólvora en una fiesta de verano. Las fotos de la celebración mientras Will agonizaba. Las transferencias a paraísos fiscales. Las listas de compras obscenas cargadas a cuentas médicas. Las amigas, esas que reían con ella en la mansión, comenzaron a borrarla de sus redes sociales, como si el simple clic pudiera limpiar el escándalo. Una de ellas incluso escribió públicamente. Nunca conocí el verdadero rostro de Natalie. ¡Qué tristeza! ¡Qué decepción! El club privado al que tanto se aferraba suspendió su membresía temporalmente. Su entrenador personal dejó de atenderla. Su estilista publicó una historia críptica. El verdadero carácter siempre se revela en hospitales y juzgados. Natalie había vivido para la imagen, para la apariencia. Y ahora, ni su reflejo le respondía. Mientras tanto, Will se recuperaba. Lento pero seguro. Las sesiones de fisioterapia dolían. Pero cada paso que daba, lo alejaba más del pozo en el que ella lo había enterrado emocionalmente. Una tarde, mientras lo ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, me dijo algo que se me quedó grabado. Gracias por no rendirte, mamá. Ni siquiera cuando yo ya lo había hecho. Lo miré, más delgado, más frágil, pero con los ojos limpios. Una madre nunca se rinde, hijo. Pero a veces, aprende a contraatacar. Y eso hice. No desde el odio, desde la dignidad. Porque la dignidad, cuando se sostiene con amor, derrumba imperios construidos con mentiras. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Si esta historia te tocó, te hizo pensar, o simplemente te dejó sin palabras, me encantaría leerte. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que Natalie merecía algo diferente? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime también, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Me emociona saber hasta dónde llegan estas historias que nacen del alma. Si te gustó, regálame un me gusta y compártelo con alguien que sepa lo que significa luchar por los suyos con dignidad. Y por supuesto, suscríbete al canal. Hay muchas más historias reales, intensas y llenas de giros que todavía tengo que contarte.